Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro canal. Creí, por tanto, Hablé. Amén. Suscríbete en este canal que el Señor nos ha permitido estar desde el país de Uruguay. Amén. Hacia las naciones. Gloria a Dios sin fronteras. Amén. Hoy estaremos debatiendo un tema que te invitamos a que sigas viendo el canal, a que sigas viendo este video y no comentes antes de ver el video, para así cuando comentes no veas 1 minuto, 2 minutos, sino el video completo, para que puedas hallar una conclusión y una opinión conforme a las Sagradas Escrituras, conforme bíblicamente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, de cada nación y de cada pueblo, sin importar raza, color, riqueza o no. Amén. Así que te invitamos a suscribirte, a comentar, a darle like y activar la campanita de notificaciones para otros videos más que han de subirse. Amén. Así que sin más, vamos a ir debatiendo lo que el Señor quiere decirnos. Dios te bendiga. Y bueno, como bien decía mi amada esposa Talía, hoy queremos estar debatiendo un tema que nosotros, a través de nuestra experiencia personal y a través de escudriñando las Escrituras y discerniendo a través del Espíritu, hemos podido ver el estado espiritual de muchas iglesias aquí en el Uruguay. Y ojo, con este mensaje, queremos que lo veas hasta el final, no estamos queriendo generalizar y meter todas las iglesias evangélicas del Uruguay dentro del mismo saco. Sabemos que debe haber en algún lugar iglesias que obviamente sean la excepción de la regla, iglesias de verdad que estén buscando al Señor, que se estén preparando como esas vírgenes prudentes, ¿verdad, mi amor? Sí, y hoy en día hay muchas congregaciones, muchas iglesias que buscan al Señor como debe ser, amén, como los primeros cristianos quizás nos falta, ¿no? Pero bueno, hoy en día sí hay congregaciones en diversos países, en diversas naciones, y hoy por hoy estamos hablando de la nación de Uruguay, gloria a Dios. Y pues hay muchas iglesias y congregaciones donde el Señor no está tocando la puerta, el Señor está ahí ya. O sea que no hay que decirle, eres bienvenido, Señor, eres bienvenido, Espíritu Santo. No, porque Él ya está ahí. Amén. Nosotros somos los que llegamos al lugar, amén. Y preparamos un altar, preparamos un lugar de consagración para Él y para otros, para impulsar a otros, amén. Y al llevar a cabo este video, no queremos de que tu iglesia, de que mi iglesia, de que la otra, no, sino que como hijo de Dios, como cuerpo de Cristo, sin importar la denominación, sin importar tu color, sin importar tu edad, miremos y digamos, wow, esto es para mi iglesia, wow, esto es para mi iglesia, para mi iglesia y para mi iglesia, para juntos poder crecer una iglesia saludable, una iglesia como el Señor desea en cada uno de los países que tú nos estés escuchando. Simplemente es eso, no es que queremos condenar ni queremos señalar, porque eso no es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios, dice la palabra, que es agradable y es perfecta, y que pensemos lo que es de buen honor, lo que es puro, lo que es digno de alabanza, amén. Así que estamos debatiendo con respecto a esta palabra que vamos a seguir hablando, amén. Amén. Y otra cosa que queremos añadir antes de ir a la Escritura, que va a estar en Amós 8:11, es que también hay personas que, hermanos en la fe, que se encuentran a veces en iglesias que espiritualmente están frías, mas ellos personalmente son volcanes. La Biblia nos habla en Apocalipsis, mensaje a las 7 iglesias donde el Señor las reprende duramente porque estaban haciendo muchas cosas mal, mas aún así el Señor dice que aún en algunas de estas iglesias que Él reprende, Él encontraba que había algunas personas que no habían manchado su vestidura y que estas personas no se iban a quedar sin recompensa. Así que con esto te estamos queriendo decir que puede ser que usted se encuentre en una de estas iglesias frías, con hambre espiritual, sin embargo usted sea una persona que no comparta la misma condición espiritual que la mayoría de la iglesia en la cual usted se congrega esté teniendo. Pero bueno, ya te acabo de decir el tema. El tema hoy es el hambre espiritual. El hambre espiritual que hemos percibido en muchas iglesias aquí en el Uruguay. Esa condición espiritual. Y queremos ir a la palabra de Dios, como
como ya estábamos diciendo, en Amós 8:11. Amós 8:11, la palabra de Dios dice allí, leemos nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, la palabra del Señor. Amén. Queremos dar contexto a este capítulo que está en el libro del profeta Amós. Si usted va a su Biblia y se detiene a leer, y le dejamos eso de tarea, usted podrá ver cuál era la condición del pueblo de Israel en aquel tiempo. Ojo, esta palabra no fue dada para Uruguay directamente. Esta palabra profética fue dada para esa generación de israelitas que estaban en pecado, y el castigo que Dios envía era para ellos, no es para Uruguay ni para ninguna iglesia en concreto en Uruguay. Sin embargo, hay palabras que fueron dadas en la Biblia que tienen un eco profético, o sea, palabras que marcaron en alguna ocasión de la historia a algún grupo de personas, y que hoy, en el presente, esa palabra también puede estar representando la condición espiritual de otro grupo de personas en la actualidad, que se está comportando de la misma manera que se comportó aquella generación, y que corre también el mismo riesgo que corrió aquella generación de recibir la disciplina del Señor. Porque el pueblo de Dios, la dice la Biblia, que la disciplina, el juicio empieza por la casa de Dios. Amén. Y vemos que en esta generación de israelitas, si usted lee todo el capítulo, había gran prosperidad. Había israelitas que estaban prosperando, israelitas que tenían una gran cantidad de recursos, no tenían necesidad, ¿verdad?, de nada, pero el escritor, o sea, el profeta Amós, describe que era un tiempo donde la sociedad estaba marcada por una gran injusticia social y pecaminosa, porque habían israelitas más ricos que se estaban enriqueciendo, explotando a sus hermanos, a los cuales ellos consideraban menores a ellos, y que estos israelitas se estaban llevando mucho dinero al bolsillo, se estaban lucrando mucho, explotando, esclavizando a sus propios hermanos. Y dice que todo aquel dolor y sufrimiento que estaban teniendo los israelitas, que estaban siendo explotados por sus propios hermanos, subió delante de Dios, y el castigo que Dios decidió, entre otras cosas, traer a esa generación fue traer hambre de su palabra. En otras palabras, Dios comenzó a hacer silencio, comenzó a silenciar su voz, de manera tal que su pueblo se comenzara a desesperar, porque ya no escaseaba la palabra de Dios. En otras palabras, había pocos profetas que hablaban de parte de Dios. Recordemos que en aquel tiempo la Biblia todavía, mi amor, no había sido escrita. Solamente estaba la ley de Moisés y los profetas que de vez en cuando hablaban de parte de Dios, y de esa manera la gente sabía cuál era la voluntad de Dios, sabía qué es lo que Dios quería, pero no tenían más nada. ¿Y qué hace Dios? Pues Dios comienza a hacer silencio. ¿Y qué pasa entonces? Que la gente comienza a tener hambre espiritual, porque le falta la comida espiritual, que en otras palabras es la palabra de Dios, es nuestro alimento. Y hoy, que es lo que venimos a hablar, hemos notado que en el Uruguay hay abundancia. Hay iglesias que tienen gran abundancia de recursos, hay iglesias que tienen lo que quizá muchas otras iglesias en países muy necesitados no tienen. Nosotros lo sabemos, mi esposa lo sabe, yo lo sé. Venimos de Cuba, una nación que quizá muchas iglesias quisieran tener más cosas para poder ayudar a los necesitados, más cosas para recursos, para poder hacer cosas con los hermanos en la iglesia, pero desgraciadamente no cuentan con esos recursos. Sin embargo, hemos visto que aquí en Uruguay pasa lo contrario. En Uruguay hay en las iglesias muchos recursos que están disponibles para el uso, para el beneficio de la iglesia. Sin embargo, vemos que a pesar de eso, todo lo contrario, es que hay mucha abundancia, pero a la vez hay escasez de la palabra de Dios. Hay muchas personas con hambre espiritual, personas con mucha depresión, con problemas,
que necesitan que alguien le dé una palabra, una exhortación de parte de Dios y no la reciben, porque muchas veces desde los altares, quizás muchas veces desde la iglesia, lo que se está predicando es cualquier cosa menos lo que ellos realmente necesitan oír para ser libres. Mi amor, no sé si pudieras abundar más acerca del tema. Y bueno, como bien estábamos debatiendo en la palabra del Señor, en Amós 8, como bien decía José, ¿no? Ahí nos habla de estas personas que estaban explotando a estas otras personas. Y como bien decía él, hoy en día en el capitalismo, ¿no? No estamos hablando aquí de política, ni de comunismo, ni de capitalismo, pero queremos hacer un énfasis, vamos a abrir un paréntesis y hablar sobre la espiritualidad de cada cristiano, la espiritualidad de cada iglesia, la espiritualidad en general del país Uruguay, que estamos enfrentando una crisis en estos tiempos. Estamos enfrentando no solamente en este país, sino en todos los países. Claramente está que a pesar de que es un país que pues explota, ¿no? En la depresión, en las drogas, en no sé qué, en las leyes, en muchas cosas, determinadas cosas, pero hoy por hoy vemos mucha abundancia, vemos que este hermanito usa una buena ropa, más el otro que no usa una buena ropa porque quizá no tiene la economía, lo miramos mal, y ojo, es pecado. Y a Dios no le agrada eso, porque dice la palabra del Señor que Dios no tiene acepción de personas, que Dios nos mira a todos por igual. Claro está, busquemos la palabra. Bien, nos habla también la palabra del Señor que nosotros, según sean nuestros dones y talentos, nuestro llamado, nuestro propósito, el plan que Dios tenga para con nosotros, debemos predicar la palabra de Dios. El mismo Pedro, muchos dicen, pero Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, bla, 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 3,000 personas se convirtieron. Pero estamos seguros de que Pedro no dijo, mírense, porque la victoria y la prosperidad y la esto y la otro, hizo cosas muy buenas, hizo algo que nos anima. Pero estamos seguros, y sé que muchas personas que nos están viendo en esa pantalla están seguros de que Pedro, vamos a hablar de Pedro, no dijo cuando se salvaron 3,000 personas y el Espíritu Santo tocó a esas 3,000 personas, en ningún momento esas personas, Pedro le dijo, miren, porque ustedes, porque lo otro y porque lo otro. No, arrepiéntense. En el nombre de Jesús, bautícense. Le habló del arrepentimiento, le habló la vida de Cristo, el discipulado, hermano. Después en otros capítulos vamos a estar hablando del discipulado si Dios nos permite. Bien, dentro de la congregación, dentro de nuestras vidas, de nuestro diario vivir. Entonces, vamos a hablar también de Pablo. Que Pablo, ¿para qué decir? Un hombre cortante. Y tantas y determinadas cosas que hoy en día es necesario que se predique en las congregaciones la doctrina de tu iglesia, la doctrina, mis hermanos, la palabra del Señor. Si Dios te ha puesto en un altar, seas líder o no seas líder, sea pastor o no sea pastor, de cualquier lugar, de cualquier congregación, de cualquier país y de la nación de Uruguay, aleluya, pues meditemos en ese pasaje y prediquemos lo que el Señor quiso hablar en ese momento y quiera hablar a cada uno de nosotros. No digamos y por arriba, porque se me van los jóvenes, porque se me van las personas, porque qué va a pensar el otro. No, hablemos la palabra del Señor. Dice que la palabra de Dios es la que quebranta la roca, es la que quebranta, es la que ablanda los corazones. Amén. Y el que ama al Señor guarda sus mandamientos, dice ella, no decimos nosotros, dice ella. Véanlo con la Biblia, véanlo con Dios, pero no lo decimos nosotros. Perfecto. Y eso es lo que está pasando, que hoy una pila de jóvenes, una pila de personas están en las congregaciones, en todas las congregaciones de todos los países, hablando generalmente. Y están, no se sabe de los cristianos, qué está pasando con los cristianos, no sé. Y hoy por hoy, amados hermanos, el Señor nos quiere hacernos meditar a cada uno de nosotros, porque ninguno somos mejores que nadie, mis hermanos. Nosotros no somos mejores que nadie, nosotros aprendemos también. Pero lo que pasa es que hoy en día hay muchas personas, sí, que es bueno darle al necesitado, es bueno
sí que se siente, sí que esto, sí que lo otro, pero también hacerle meditar de su pecado, adoctrinar, discipular, enseñar, aparte de dar como compasión a aquellas personas que están en drogadicción, a aquellas personas reprender, corregir, para que se crea una iglesia, como bien decimos al principio, saludable, sino una iglesia que está fundamentada en la arena. Jesús comparó a dos casas, una que estaba, lo vemos la palabra en Mateo, en el Evangelio, una casa que estaba en la roca y otra que estaba en la arena. Bien, y hoy lo que se está haciendo es eso en la iglesia, que una casa, o sea, una vida está sobre la arena, la doctrina, lo que te dan, lo que te embuten, leche o comida, sólido o algo bien fuerte. Eso es lo que está pasando. Y el Uruguay necesita algo bien fuerte, la iglesia contundente, exacto. No que una palabra por arriba, no, las palabras de nosotros no importan, lo que importa es la palabra del Señor. Lo que dice la palabra, lo que estamos hablando no es que nosotros somos mejores que usted ni ustedes que nosotros, no, es que lo habla la palabra, es que los primeros cristianos vivieron sobrenaturalmente, ojalá un día podamos alcanzar eso, quizás lo podamos alcanzar, quizás no, pero vivieron, lo vemos en Hechos 3, lo vemos en la palabra del Señor, los primeros cristianos, léaselo mi hermano, si va a juzgarnos, léase Hechos, léase primeramente Hechos de los primeros cristianos mi hermano. Ese es el nivel, ese es la postura que el Espíritu Santo, el Señor, quiere de cada uno de nosotros. No es que porque tu iglesia es pentecostal, porque tu iglesia es la metodista, porque tu iglesia es la pentecostal, es de los pinos, es esto, lo otro, lo pasa, papá. No. Somos la iglesia de Jesús. Somos un cuerpo. Y como cuerpo, el cuerpo se ama, el cuerpo se corrige. Espérate, no te muevas para acá, no te para aquí. Mira, tú no te pongas para acá, ponte para acá arriba. Y eso es el cuerpo, mis hermanos. Eso es el cuerpo. Para eso la cabeza es también que el Señor la puso, mis hermanos. Y con esto queremos reflexionar, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, como cuerpo de Cristo. Esto, ojo, es para los cristianos, los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, aquellos que van a comentar y van a decir amén. Tenemos que volver a esos primeros cristianos, a las sendas antiguas. Tenemos que volver a ese fuego, tenemos que volver a esa pasión, tenemos que volver al primer amor, tenemos que volver a esa iglesia que tenía sus vestiduras blancas. Tenemos que ver al hermano y amarlo con amor fraternal y no con hipocresía. Tenemos que esto, lo otro. Los que son hijos de Dios van a comentar así. Los que los que no son cristianos pueden comentar lo que quieran, pero los que son hijos de Dios, mis hermanos, y no que van a la visita los domingos, no, sino que viven un estilo de vida, de adoración a Él, no con sus labios solamente, sino con su vida hacia otro, incrédulo y crédulo, mi hermano. Y esto es un desafío, es una gran responsabilidad que el Señor Jesús nos ha dado. Muchos dicen, tenemos muchos nombres, hijos de Dios, embajadores, sacerdotes, el otro. Recordemos que somos siervos inútiles, recordemos que nosotros necesitamos del Señor, recordemos que lo necesitamos nosotros mismos para que el cuerpo no sea herido, para que el cuerpo esté firme, para que la cabeza no sea apedreada, no sea herida, porque enseguida ni se sabe lo que pasa con el cuerpo, mis hermanos, y los entendidos entenderán. No estamos hablando de un cuerpo natural, estamos hablando de un cuerpo espiritual que el Señor nos ha creado bajo un mismo Padre, mis hermanos, bajo una misma sangre, la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, mis hermanos amados. Y esto es una gran seriedad que hoy no se toma en las congregaciones. Hoy nada más están hablando prosperidad, están hablando de victoria, y eso es bueno, eso es maravilloso, pero todo con un orden. Todo con un orden, mis hermanos, y el Señor nos quiere meditar a cada uno de nosotros, mis hermanos, y comenta palabra de vida, comenta corrección, comenta, aleluya, aliento, comenta, mis hermanos, y comparte con otro, comparte con tu congregación, comparte tu pastor esta palabra, porque esto es para todo el Uruguay, para todo el argentino, para todo cubano, para todo europeo, todo estadounidense, todo el mundo, toda nación. Dice la palabra que ante Él se inclinarán todo. Ante Él se inclinará todo. No es que nos vamos a inclinar tú, no, todo el mundo se va a inclinar. Todo el mundo, mi hermano. No palabra, el pueblo clama, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. El pueblo necesita palabra de Dios.
La Biblia compara el alimento espiritual con abundantes pastos, delicados pastos. Recuerde que usted y yo somos las ovejas del Señor. ¿Y con qué se alimentan las ovejas? Con pasto. Pero usted sabe una cosa, que Jesús es el buen pastor, y que uno de los oficios del pastor y responsabilidades que él tenía era llevar las ovejas al buen pasto, al pasto delicado. ¿Por qué? Porque cuando él llevaba las ovejas allí, pues las ovejas eran bien alimentadas, las ovejas crecían y se ponían bien gorditas, bien bonitas, y también echaban una buena lana. ¿Está viendo? Qué importante es el alimento. Y volviendo a lo que decía mi esposa acerca del alimento contundente, ¿qué pasa si usted ahora mismo deja de comer? ¿Qué pasa si ahora usted comienza a comer basofia? Usted comienza a comer cualquier cosa que usted se topa por ahí, por la calle, se la topa por la basura y se la comienza a comer. ¿Usted sabe qué va a pasar? Usted se va a enfermar. Se va a poner distrófico. Le van a entrar bacterias. Y usted probablemente hasta acaba en una caja de muertos. ¿Usted sabe por qué? Porque se está alimentando con cosas que no vienen al caso. Con cosas que simplemente lo van a enfermar a usted en vez de alimentarlo. Y usted sabe qué pasa cuando se disipula una iglesia de la manera incorrecta. Cuando una iglesia no se construye sobre la roca que es Cristo, con el fundamento que fue echado por los apóstoles. ¿Sabe qué pasa? Que esa iglesia y esos cristianos que están ahí son movidos por cualquier viento de doctrina porque tienen hambre espiritual. En otras palabras, le están dando algo que no los acaba de llenar. Y como ellos están hambrientos y están sedientos, cualquier loco viene, tira una falsa profecía, tira una falsa doctrina. Y como esa gente están, como quien dice, en lo novedoso, ¿no? En la nueva moda, qué es lo que se está predicando ahora, cuál es el último grito de la moda en el altar, ¿no? Y están esperando una palabra que los mueva, que los motive. Cualquiera viene, lanza una falsa profecía, lanza una falsa doctrina, motiva a esa gente, divide la iglesia, se lleva a esa gente para una falsa doctrina, porque el problema es que en esa iglesia no se está discipulando, no se le está enseñando, no se le está corrigiendo y no se le está estableciendo el fundamento del evangelio que es Cristo Jesús. Y por eso esas personas al primer vaivén se van de la iglesia y nunca levantan la cabeza. Siempre son creyentes frustrados, siempre usted los escucha quejándose, siempre usted los escucha con palabras negativas. Cada vez que se hace una pregunta en la iglesia acerca de la Biblia, ellos no saben nada, porque el problema es que están llenos de palabras de hombre y no de palabras de Dios. Y ahí es donde viene el hambre espiritual. Se comienza a manifestar en la persona. ¿De qué manera? Con ansiedad, con turbación, con miles de problemas, con queja, con murmuración. Y usted dice, esta persona no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no ha sido alimentada de la manera correcta. Entonces hoy las iglesias, no solamente en Uruguay, queremos generalizar a nivel mundial, están llenas de personas como esta, de personas que no han sido correctamente discipuladas, que tienen un hambre espiritual, que están a punto de pegar el grito, e incluso algunos van hasta apostatar la fe. ¿Usted sabe por qué? Porque el problema es que en ningún momento ellos han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no se han ocupado en la iglesia de discipularles bien, de edificar el fundamento de la iglesia en Cristo Jesús. Y como no lo han edificado sobre la roca y lo han edificado sobre la arena, como decía mi esposa, cualquier problema, cualquier circunstancia hace que esas personas que tienen su fundamento sobre la arena se hundan. Usted ha visto en las películas, ¿verdad? La arena movediza, que cualquiera va caminando, alguien que pase desprevenido, no se fija, no sabe dónde pisa y pisa en arena movediza, ¿qué pasa? Se hunde. Así hay un montón de personas dentro de la iglesia y es triste que se están hundiendo cuando deberían estar avanzando. Es hora de despertar, iglesia. Y con este video, con esta meditación en la palabra de Dios en Amós 8:11, queremos llamarte a ser esa iglesia que va a despertar, a ser esa iglesia que va a buscar la verdadera palabra de Dios, no palabra de hombre, no ese alimento, como quien dice, es como cuando usted va a comer, ¿no? Y usted se come un pequeño refrigerio, eso no le mata el hambre a usted.
a los 2 minutos usted va a volver a sentir hambre. Y es como quien dice, estar un mes o más tiempo comiendo cosas, refresquitos, tomando quizá algún dulcecito, eso no le va a matar al hambre a usted. Usted va a estar ese mes pasando hambre. ¿Por qué? Porque el alimento que de verdad lo llena usted no lo está tomando. Y bueno, queremos hacer meditar a cada uno de los que nos estén escuchando. Y bueno, sin más, Amós 8:11, Uruguay, hambre espiritual. ¿Será verdad esto que hemos dicho en este video? Coméntanos, ¿será verdad o no? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿O qué podemos hacer para no cambiarlo? Es nuestra decisión y nuestra disposición hacerlo o no. Que el Señor te bendiga en esta hora donde nos estés escuchando. Amén. Amén.